Damas y caballeros, bienvenidos a Deniros Cars y hoy tengo el coche que seguramente os vaya molando a mucha gente, a los que, en especialmente a los que sois Audi fans, ¿no? A los fanáticos Audi de las cuatro ruedas. Presentó Autotop en él como Exclusive Premier, ¿no? Como fueron invitados por Audi, por lo que veo por el paisaje, en un país, no sé, creo que es Estados Unidos o algo así. Fueron invitados a la presentación del nuevo RS7. Yo creo que a mí, yo soy más de Autobahn, me hubiera gustado que eso fuese en la autopista alemana. Ahí sí que se ve toda la potencia del coche. Y vamos a hablar de este nuevo modelo porque, madre mía, empieza a ir de 150.000 más o menos y ya sube hasta 200. No hay gran novedad frente a los modelos anteriores y vamos a darle al play y vamos a ver del coche, ¿no? De las líneas, de las formas, vamos a comentarlo un poquito y también vamos a hablar del motor de este coche y cómo ha ido evolucionando la trayectoria del Audi RS7 que Audi RS7 o Audi RS6, yo creo que estamos por ahí más o menos. Estamos hablando del mismo coche, solamente que la carrocería es más diferente y por supuesto lo vamos a comparar con el BMW M850 o con un Mercedes S63 AMG. Porque más o menos llega a la misma categoría. Y vamos a pasar para ver la descripción más o menos del coche. Eh, Sí, es novedoso. Hombre, un motor V8, no sé, 630 caballos, 850 Nm es mucho, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta que este coche también es pesado, entonces había que equilibrarlo muy bien con unos frenos buenos, porque los vas a necesitar porque es mucho peso, el motor tiene que ser muy potente para que vaya compensando el coche. Vamos a darle a play. Audis really like that. So let's start at the front. This is what I'm talking about. So these little pieces right here, that aluminium colored winglets and No hay nada novedoso, lo puedes encontrar en los modelos también anteriores, 2019, 2018, más o menos, no hay nada extraordinario, ¿ok? O sea, aquí no veo la novedad, que le han puesto unos plásticos, bueno, no está mal, vamos a verlo más para adelante. Schult tires. So these are Conti Sport Contact 7s and they improve the performance. Buah, pero es que el color de este coche es muy guapo. Este azul, yo creo que está azul mate de serie. Buah, este va a arrasar directamente. Frenos, sí, los discos de frenos lo vemos aquí en pantalla que están en cerámico. Las pinzas también en azul, sí, bueno, da un contraste chulo. Pero también yo creo que esas son las llantas perfectas para el RS7. No hace falta, es la primera vez que a mi nivel personal, yo creo que estas llantas le queda, encaja con el coche perfectamente, perfectamente. En otros casos, otros coches no, pero aquí, bueno, también ellos recibieron el mejor, el top, 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 o sea, máximo, full equip con todo equipado. Las llantas estas en un aluminio así, me gusta, la verdad que mola. Performance of the car a lot because the Audi R6 and R7 are quite heavy cars and they are such a heavy burden for the tires. With the normal Audi R6 and R7, the tires were just really a letdown. So Sí, todo el mundo está hablando de lo mismo, porque el coche es muy pesado y hay que tener buenos neumáticos, hay que tener buenos frenos, porque es un monstruo, es muy, muy, muy grande y muy pesado este coche, a pesar de llevar el motor tan potente. Vamos a echarlo más para adelante para ver el trasero. No hay diferencia de ninguna forma de un Audi RS7 2019, pero ninguna. Es un poquito de diseño y finito, finito como que lo han acabado, ¿vale? No hay
No veo otra cosa extraordinaria para decir, ¡buah, qué diseño le ha dado! Sí, un poquito del frontal, un poquito de aquí, un poquito de allá, pero cosas que no son muy relevantes, digamos. Vamos a pasar por aquí en el interior. El interior del RS7, lo mismo, el volante que hay sí está bien porque lo han cubierto en, pero eso es un extra, ¿ok? Lo han cubierto en, deberías pagarlo porque si no te dan el RS7 normalito y corriente. Incluso el volante, no lo puedes creer, pero aquí donde os paso yo el ratón, ¿vale? Todos los volantes vienen redonditos, no vienen así, digamos. Es un paquete performance que viene completo con todo. Por eso seguramente que Easy llegue a los 200.000 euros. Sí, aquí en el interior, papi, la costura de Audi Exclusive, porque esto os voy contando, viene con, si tú te quieres configurar el coche desde cero para pasar aquí en estos colores, o bien te lo compras con todo el pack performance que viene completo, o si te compras el RS7 por ejemplo y no quieres el pack performance pero si quieres los asientos con el logo en azul o lo que sea, ok, solamente eso es Audi Exclusive, ok, entonces hay que pagar un extra, un poquito más, bueno, un poquito más en Audi significa 5 10 15 dependiendo de qué es lo que tú quieras hacer en el interior del RS7, pero aquí sí que veo el logo, la costura, tiene algún detallito, pero os vuelvo a repetir, cuesta mucho dinero este coche, y por aquí el cockpit, sí, aquí le han dado. No hay detalles muy relevantes, pero hay detalles interesantes, algo así se llamaría. Vamos a pasar para abajo para ver qué es lo que tenemos aquí. Aquí son varias fotos, varias tomas. Y el motor este, el V8 del Audi siempre ha sido, se le ve súper bueno. Además hay mucha gente que siempre está protestando con este motor porque, o con los modelos anteriores porque 4,2 no salió bien, 4.0 no salió bien, pero por lo menos este, todo el mundo habla maravillas y de los anteriores motores también. Es el más performante y no me quiero adelantar, pero seguramente, no es que seguramente, pero este es un V8 de Lamborghini. O sea que es el motor más perfecto que pueda existir de la marca Audi, lo cual tienes lo mejor, tienes confort, tienes detalles, tienes super motor. Es caro el coche, claro que sí, nuevo, pero también tienes calidad Audi, ¿ok? Bueno, aquí lo está arrancando, vamos a verlo. Just turn on the ignition and then go for. Vale, lo mismo, el cockpit normal y corriente, no hay ningún detalle. Bueno, sí, está en Dynamic Mode, lo podrá poner en Performance, pero nada, nada exclusivo. No lo veo tan exclusivo, lo veo bonito, pero no exclusivo, ¿ok? Y vamos a pasar, a ver. Y vamos a escucharle, por ejemplo, el sonido. Bueno, según las normativas europeas, este coche está limitado, o sea, no pasa más de 3.000 vueltas por la seguridad del motor y también por el otro detalle del sonido del coche que no se puede ir por la ciudad, etcétera, 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 ¿ok? Porque es muy ruidoso. Si le pones una Krapovic, ya este coche hubiera sido mucho más interesante, pero mucho más. Y vamos a verlo en movimiento. Capable and impressive. Sí, ese es el sonido del altavoz, ¿ok? Que cuando estás dentro, ahí ya el coche vas pensando que tiene 3.000 caballos, pero nada, nada extraordinario. Sí es muy estable, obviamente, con el sistema 4 que tendrá de la última generación, pero sí ha ido evolucionando de alguna manera o de otra. El Audi RS7 desde 2013, que han empezado con el V8, pero empezó con un motor de 560 caballos, entonces
de 560 caballos a 630, hombre, es un paso, un paso muy grande, ¿vale? Pero no solamente en motor, también la carrocería y todo. Se le ve como la línea mejor, ¿vale? O sea, por fin dieron con un diseño que enamora a todo el mundo, ¿vale? Por fin tienen un motor muy bueno, muy competitivo, que puede estar a la altura de Mercedes, de AMG o de BMW, ¿ok? No es que antes han estado debajo, pero no han tenido algo muy competitivo. Entonces, claro, al no tener algo muy competitivo, eh, como que las otras marcas han ido avanzando, ¿ok? Para que os hagáis una idea. Así que le vamos a dar al play. Wow! And we have an extra 30 horsepower and 50 newton meters of torque, so you really notice that. We always complain. Sí, se ve que se está tomando las curvas bien, que es muy estable, que no se mueve el coche, ni balancea, ni nada. Es una limusina ya fuerte, muscle car, diría. Y otra cosa que me ha gustado, sí que he visto en este coche ese detalle, ¿vale? Que son las posiciones de los asientos, de los memories, digamos así, de alguna manera, de otra. Aquí también lo podía, abajo para el arreglo de los espejos y todo eso, lo podía haber hecho digital o, no sé, con un scroll. Se lo podían haber buscado mejor en diseño, pero bueno, no está tampoco mal. Complain about this gen of Audi R6, R7s with all the new filters being a bit filtered. Hence the filters. You can really feel it when you drive that car, and this is just more punchy. They increase the turbo pressure. Sí, la verdad que tiene el head display, algún feature, pero bueno, lo tienen los modelos anteriores. No me impresiona, hasta ahora no me ha impresionado. Sí, he visto un poco de diseño, he visto un poco de cambios, pero eso a un gran precio, o sea que cuesta bastante. No es un coche premium, ya es un coche business y ya digamos que hay que tener mucho dinerito. Solamente las inspecciones en este coche, no sé, calculo, pero por debajo de 1.500 2.000 euros, no creo que vaya saliendo de un cambio de aceite o un cambio de, bueno, con las ruedas ya ni contamos, ¿vale? Ya teniendo una rueda de 21 pulgadas vale ya un dinero, o sea que es caro de mantenerlo. Vamos a verlo por aquí. Sí, no, eso, hay que tener frenos muy equipados. Ya veo que aquí lo tiene todo en confort, no le había cambiado el coche. O sea que están actuando muy bien los frenos. Es lo que os había dicho antes. Muy importante frenos para que las cosas vayan súper bien en este tipo de coche. Sedán, limousine, ¿no? Algo Avant, que son ya, que pasa ya de 500 caballos. Hay que tenerlo muy claro. Muy clarito. No hay nada. So, as you can see, the performance. Aquí nos está explicando el Audi RS7 Sportback Performance, ¿no? Que es el coche, y el RS6 Avant. O el Audi RS7 Sportback, que hay una diferencia. En este caso tenemos el Sportback Performance, tenemos la creme de la creme, el mejor, el más bueno, y etcétera. Y Performance versus Standard, ahí nos está diciendo que tiene 30 caballos de más, plus 50 Nm, sí que está sacando un buen rendimiento. No deja, os repito, no deja de ser un coche muy bueno, muy bueno. Voy a estar pendiente en cuando vaya a sacar y le voy a hacer también una reacción al vídeo en cuando lo tenga en sus manos Autotop en él de Top Speed en Autobahn para ver la verdad, o sea, el nivel del coche. En Autobahn ahí es cuando se calientan los frenos, ahí cuando se va al máximo, por esas curvas y que han pillado dos rectas, no puede sacar todo el jugo del coche, obviamente. No está hecho para top speed, pero ya que has pagado 200.000 euros,
por este tipo de coche yo creo que debería tenerlo súper, 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 súper mega claro en la autopista y tiene que volar. Es imposible que no sea muy rápido. Una pena porque no puede llegar Martín en este vídeo a la velocidad máxima, pero vamos a verlo. Performance graph. 3.4 3.4 está sacando este coche BMW M850. 3.4, 3.5, 3.6, por ahí se mueven los números de los coches performance. Eh, no es un mega tiempo, pero tampoco se puede comparar con un RS6. O sea, sí que hay diferencia. Vamos a darle. You really, oh, you really feel like you want to short shift in this car, which I just didn't. And you hear that lovely. Veremos. Le vamos a dar más para adelante porque no me sigue convenciendo. Aquí tiene una recta. Le vamos a dar a play. R6. So I guess you get that with all R6s nowadays because, you know, it's not just a performance option, I guess. But it is nice to know that launch control is working, which you just didn't know previously. So that's a nice little upgrade, I guess. All good? Ok. Oh, that's fast. Sí. Sí se puede decir eso, que es rápido, pero en Autobahn lo quiero ver. Es que en Autobahn tiene más fuerza, tiene, no sé, tiene otro jugo. No solamente de partidas de 0 a 100 o algo así, sino quiero ver no sé, me apetece ver un full review en top speed en Autobahn, Autotop en el de 0 a 300, a 340, 350 o lo que va este coche de rápido, porque no sabemos dónde está el limitado, porque siempre Audi, por ejemplo, declara 305 kilómetros por hora, 310, pero siempre se puede sacar mucho más, así que yo creo que es mucho más rápido este coche. Házmelo saber, por favor, ahí abajo en los comentarios si vale la pena este coche. ¿Pagarías 200.000 euros por este coche? ¿No lo pagarías? Es un coche más de diseño, es un coche que no tiene tanto performance. Déjamelo saber porque eso sí que me interesa. Déjamelo saber en los comentarios. Y por supuesto, quédate pendiente para la próxima reacción de Niros Cars. Así que vamos a disfrutar más adelante de esta salida. Jesus! Yeah, that is really fast. Sí, ahí es donde pillas la fuerza del coche, de este V8 Twin Turbo del Audi RS7 Performance. Gracias por ver este video de reacción de Niros Cars y claro, déjame tu mensaje para saber si te ha gustado el video y déjame también tu comentario, tu opinión sobre este coche. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.